Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. La semana pasada cuando estuve comentando la situación tensa en el Mar Caribe con el tema Estados Unidos y Venezuela, hice un comentario sobre Cuba, de que Estados Unidos nunca había hecho una ofensiva para derrocar la dictadura de Cuba porque había una alianza estratégica. Y algunos me dijeron, ¿cómo así que una alianza? Tú estás loco, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, en este video lo vamos a ver. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? Bueno, Estados Unidos difundió las primeras imágenes de los barcos de guerra dirigidos hacia aguas de Venezuela. Se trata del grupo anfibio de despliegue inmediato de la Marina de Estados Unidos. A su vez, el régimen de Nicolás Maduro dijo que responderá con drones y buques. Ellos dicen que, bueno, van a hacer frente con todo lo que tengan a disposición. Eso dice Nicolás Maduro, pero bueno, hacerle frente al ejército de Estados Unidos es bastante complicado. Aquí están algunos de estos barcos que se han acercado allí a las costas de Venezuela. Esto ha acrecentado bastante las tensiones en Venezuela por lo que podría ocurrir. La reacción de Nicolás Maduro no se hizo esperar. Él muestra preocupación, está bastante asustado por la situación. Antes de que esto sucediera, a Maduro se le notó bastante retador hacia Estados Unidos, y cuando Estados Unidos ahora lanza esta ofensiva estratégica de colocar los barcos en el Mar Caribe, pues Maduro bajó un poco el tono y bueno, ya no está tan retador como antes. Y dice que Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear. Se han violado los tratados que prohíbe la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe, afirmó Maduro en un discurso transmitido por el canal estatal venezolana de televisión desde el Palacio de Miraflores. El gobernante sostuvo que nunca se había amenazado ningún país de la región con un despliegue de este tipo y advirtió que Caracas no cederá frente a presiones externas. Esto fue lo que anunció en su discurso. Ahora, esto será totalmente cierto de que hayan armas o naves nucleares que Estados Unidos haya desplegado así. Según Maduro sí, pero bueno, yo no creo que en caso tal de que estén ahí, no creo que Estados Unidos necesite utilizar esto, por supuesto que no, para derrocar a Maduro, porque eso es lo que algunos interpretan que podría suceder. De momento no ha sucedido nada de esto, solo hay presencia militar, hay presión sobre el gobierno de Maduro, y es lo que Estados Unidos está haciendo en esta operación, que ellos dicen que es para contrarrestar todo el tema del narcotráfico que sucede en las rutas, ¿no?, que hay en el Mar Caribe, y que se le acusa a Maduro de pertenecer a estos cárteles. Esa es la denuncia que hay desde Estados Unidos, y bueno, todo este operativo es para hacerle frente a esta situación. También se dice que Estados Unidos obviamente está interesado en el petróleo venezolano, eso también puede ser, pero lo que yo considero a nivel personal es que el tema de todo este tráfico ilegal que se está combatiendo, yo creo que es la excusa perfecta para intentar meter presión y debilitar el gobierno de Maduro para que ya sea se rindan o cedan ante ciertas peticiones de Estados Unidos, o para derrocarlo por completo. Yo creo que esa es la intención principal. Vamos a ver qué sucede, porque las tensiones siguen en alza. La pregunta es, ¿va a Estados Unidos a invadir Venezuela? Para algunos suena a locura, pero el chavismo se lo está tomando como una amenaza real. Lo cierto, ¿qué es lo que podemos concluir hasta este punto? Según Estados Unidos, no tienen intenciones de invadir Venezuela. Eso no está en los planes en este momento. Pero claro, si tú haces un despliegue militar de esas dimensiones, es porque si bien tu plan inicial no es ese, pero igual estás preparado para hacerlo. Así que las cosas pueden cambiar, y si Estados Unidos nota que con esta presión que está ejerciendo sobre el gobierno de Maduro no logra los objetivos, no podemos descartar que hacia un corto plazo, mediano plazo, el tema de una invasión para derrocar a Maduro directamente a través de la fuerza podría ponerse en marcha. Y eso es lo que, bueno, no se quiere, sobre todo por el tema del pueblo venezolano, porque una situación de estas, quiéralo o no, va a generar enfrentamientos entre ambos ejércitos, van a caer civiles seguramente. Bueno, nadie quiere ese caos, ni en Venezuela, ni en ningún país del mundo, pero evidentemente ahí en la región del Caribe generaría un choque muy fuerte, que es a lo que Parravicini llamó que las Antillas se encenderán, que habrá un caos en el Caribe. Si eso sucede, podría esa profecía de Parravicini tener cumplimiento. Pero de momento dice Estados Unidos que esas no son sus intenciones reales. No son sus intenciones, pero
Estados Unidos desplegó 8 buques de guerra cerca de Venezuela. No creo que todo este arsenal militar que han desplegado sobre el Mar Caribe sea simplemente para contrarrestar el tráfico ilegal de estupefacientes. Por supuesto, tienen otras intenciones, hacer alguna operación más fuerte. ¿Y qué tiene que ver toda esta situación con Cuba? Bueno, que a muchos les llama la atención que por qué Estados Unidos hace este tipo de ofensivas con Venezuela y no con Cuba, que Cuba desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, sí que es una dictadura bastante declarada, bastante fuerte, dicho por la gran mayoría de cubanos que viven en la isla o que han salido, que bueno, denuncian el tipo de gobierno y la miseria que en muchas zonas de Cuba se vive por el régimen de los Castro. Y claro, desde Cuba, en ese adoctrinamiento se dice que todo es culpa de Estados Unidos, todo es culpa del imperialismo de Estados Unidos, y está esa idea de que Estados Unidos y Cuba son extremadamente enemigos. Y la pregunta es, si son tan enemigos, ¿por qué Estados Unidos nunca se ha metido a Cuba a derrocar ese sistema dictatorial como lo ha hecho en otros lugares, por ejemplo en Medio Oriente como Irak? Recordemos esa intervención en Irak para sacar a Saddam Hussein y también hace poco en Siria, ¿no? Cuando se sacó al régimen de Siria, como ellos le llamaban. ¿Por qué eso no lo han hecho en Cuba? Es una pregunta muy interesante. Y tiene que ver con lo que yo decía en los videos donde hablé de Venezuela. El gobierno que ha controlado a Cuba en estas últimas décadas es aliado estratégico de Estados Unidos. Corrijo, no exactamente de Estados Unidos, de los que mandan en Estados Unidos, es decir, de Israel. Y usted me dirá, ¿cómo así? Sí, Fidel Castro es de origen judío. Por lo tanto, es un enviado de la élite a gobernar Cuba. Ahora, voy a mostrarle algunos datos para que usted pueda confirmar esto y si quiere lo pueda seguir profundizando. Cuando hablamos de Fidel Castro, aquí lo vemos para que ustedes lo recuerden, Fidel Castro tiene origen hebreo. Él asumió el poder en Cuba en 1959. Tiene origen judío, su abuelo materno era un judío de Turquía y su padre era un hebreo nacido en una aldea de la provincia gallega de Lugo, allí en España. Castro ha sido objeto de críticas y controversias por su relación con el Estado de Israel y la comunidad hebrea en Cuba, a quienes protegió bastante, ¿no? La comunidad de este pueblo que estaba en Cuba. Pero también ha mostrado cierta admiración por el movimiento sionista socialista. Y bueno, aquí vemos que siempre mostró admiración por el sionismo. Su relación con el pueblo hebreo y el Estado de Israel ha sido un tema de debate y análisis a lo largo de su vida y gobierno. Esto no es un secreto, Fidel tiene este origen. Y ya con eso usted puede comenzar a entender el trato que le ha dado Estados Unidos a Fidel y a su hermano, creo que es Raúl Castro, bueno, los Castro, el trato tan suave que les han dado a pesar del gobierno nefasto que han tenido en la isla cubana. En otros lugares se han intervenido sacando esos gobiernos, pero en Cuba no. Y se habla de los bloqueos, que evidentemente también son ciertos, pero a la hora de derrocar el gobierno, Estados Unidos nunca hizo nada en contra de los Castro. Y aquí lo vemos al señor Fidel al lado de rabinos. Y miren la barba de Fidel. Qué curioso, ¿no? Si usted le quita este sombrero militar y le coloca un sombrero del judaísmo, pasa totalmente desapercibido. Usted dirá, es un rabino ortodoxo. De hecho, aquí lo vemos, miren esta imagen. Aquí está con uno de los sombreros típicos, ¿no? del judaísmo, con su barba. Miren las facciones, la nariz. Tiene una cara de hebreo que no puede con ella. Ahí usted ve la naturaleza, el origen de este señor. Pero además hay más datos. El Partido Comunista de Cuba se fundó en el Centro Popular Hebreo de La Habana, más exactamente en la calle Zulueta, el 16 de agosto de 1925. Fueron sus fundadores los hebreos Salomón Meyer, posteriormente falleció en Argentina, y Abraham Sinkovich, más conocido por el alias de Fabio Grobart, comisario de la Comintern para el área del Caribe. Entonces ya sabemos quién fundó el Partido Comunismo en Cuba. Yo quiero recordarles lo siguiente: el origen de la izquierda y la derecha es el mismo. Parte de la logia de la escuadra y el compás. Esa es la madre, ¿no? de estas dos corrientes, con el símbolo de las dos columnas del Templo de Salomón, Yaquín Boaz, una a la derecha y otra a la izquierda. Esas son las dos ideologías políticas que, bueno, siempre han dividido a la humanidad para controlar. El origen de la derecha es la misma escuadra de la logia y el compás, y detrás de esto los hebreos. Y el origen de la izquierda es el mismo. Hay agentes que han promovido la izquierda en el mundo. En el caso de las Américas está
el caso puntual de Cuba y ahora de Venezuela, que han sido, digamos, de los referentes más sonados, pero también hay algunos otros países que han tomado estas banderas de izquierda. Y esto tiene el mismo origen de la derecha. Así que si usted se pone a defender bandos, está defendiendo a los mismos amos del mundo, no importa la ideología política. En Cuba, que tanto se critica ese sistema de gobierno desde la derecha, y se critica con razón porque es nefasto, sin embargo, no quiere decir que quienes critiquen esa izquierda de Cuba, entonces los que lo critican están del lado positivo o del lado bueno de la derecha. No, la derecha tiene el mismo origen y mandan los mismos. ¿Quién está detrás de Estados Unidos? El pueblo hebreo. ¿Quién está detrás del gobierno de Cuba? El pueblo hebreo. Entonces, para que se entienda que tomar partido aquí no es la mejor decisión. En Cuba, como en todos los países del mundo, el comunismo nació en las sinagogas y las logias de Sion. Usted tiene que saber que el sionismo nació como un movimiento de izquierda que se oponía al régimen de derecha, y una vez el sionismo llega al poder, como lo vemos en Israel, se convierte en una ideología extremista de derecha. Es decir, lo que antes era la izquierda, cuando llega al poder, se convierte en derecha. Y la derecha, que es derrocada del poder, se convierte en la oposición de la izquierda. Es decir, la derecha pasa a ser como la izquierda, por así decirlo. Y ellos, según lo que necesiten, cambian de bando. Cuando en un país en concreto necesitan que predomine la izquierda, mueven toda la maquinaria para que se monte un presidente de esa ideología. Y cuando necesitan de derecha, mueven toda la maquinaria para que se monte uno de derecha. Es como un péndulo que van moviendo según sus intereses. Bueno, aquí con Cuba pasó exactamente lo mismo. Además, Fidel, que era agente de la Comintern desde que en 1948 participó en el sangriento Bogotazo aquí en Colombia, cuando aquí, bueno, se formó una revolución tremenda. Había muertes por todos lados y Fidel Castro estuvo aquí en Colombia generando esas revoluciones. Ahí se destacó acabando con la vida de sacerdotes y monjas. En aquella ocasión sacó a la luz todo el criminal furor talmúdico, los mandatos del Talmud de Babilonia y todo esto que tanto hemos denunciado. Otro de origen hebreo que impulsó esa parte izquierda aquí en América fue el señor Ernesto Che Guevara Lynch, que también es de origen hebreo. Y bueno, Fidel Castro y Che Guevara son los que principalmente llevaron las banderas de la izquierda en América Latina, generando, bueno, gobiernos en muchos casos nefastos, como también lo ha hecho la derecha. Y estas ideologías que supuestamente se basan en Simón Bolívar, ¿no? El revolucionario. Simón Bolívar no era un revolucionario de izquierda. Simón Bolívar fue contactado y recibió una información con la cual él cambió su pensamiento y comenzó a batallar contra el régimen y los gobiernos oscuros que venían de Europa aquí en América Latina. Simón Bolívar, un hombre con muchísimos errores, por supuesto, pero no era un personaje de ideología de izquierda. Que la izquierda moderna se base en esa lucha, ¿no?, por desbancar el régimen, eso es otra cosa. Si lo hacen con Jesús también, la izquierda dice que Jesús era un revolucionario y dicen que Jesús era de izquierda, entonces es un poco lo mismo. Entonces la esencia de la izquierda no se basa en los fundamentos de Bolívar, se basa en su real origen en lo que se desprendió de esas dos posturas, ¿no?, de las logias ocultistas de Jackie Boas, el bando de Lucifer y Satanás, las dos caras de la misma moneda, izquierda y derecha, pero detrás de todo esto está la misma organización oscura que divide al mundo. Y Castro, les estoy mostrando datos para que entendamos por qué nunca Estados Unidos intervino. Más datos: Fidel Castro elogiado por Israel, el presidente de Israel, Simón Pérez, en ese momento, esto fue hacia 2010, recuerden que Castro, si no estoy mal, falleció en 2016, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que en esa época ya estaba, han elogiado al expresidente cubano Fidel Castro por su apoyo a Israel en una serie de entrevistas recientes. Castro declaró que Israel tiene derecho a existir como Estado judío y criticó al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad por negar la existencia del Holocausto. El presidente israelí le envió una carta personal agradeciéndole sus comentarios, que dijo que eran inesperados y que estaban llenos de una profundidad intelectual única. Dijo el presidente de Israel. Por su parte, Benjamín Netanyahu dijo que las palabras de Castro mostraban un profundo conocimiento de la historia del pueblo hebreo y del Estado hebreo. Claro, reflejaban un profundo conocimiento porque este señor es de ellos. ¿Y cómo Estados Unidos se va a meter con un hijo del pueblo que manda en los Estados Unidos y que manda en el mundo? No se podían meter, Estados Unidos no se podía meter a la isla con todo su ejército y sacarlo ahí a la fuerza.
No podían hacerlo porque Castro pertenece a los jefes de Estados Unidos. Entonces los jefes de Estados Unidos, que es el pueblo elegido de Yahvé, puso a uno de sus agentes allí en Cuba para que desarrollara la otra ala del plan, que es la izquierda. Y ese fue el último bastión comunista, el último gran bastión de la izquierda en Cuba, defendido y promovido por los mismos que dirigen Estados Unidos. El ala de la derecha y el ala de la izquierda, orquestado por los mismos. Y a todo esto hay que sumarle también unas psicografías de Parravicini muy interesantes. Por ejemplo, esta, que aquí se ve claramente un dibujo de Fidel Castro, cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las Antillas. Es lo que ha provocado esta división ideológica de izquierda y derecha en las Américas. La izquierda representada en el bastión de Cuba y la derecha en Estados Unidos, en esta división que ahora mismo se ve reflejada entre Estados Unidos y Venezuela. Y hablando de Venezuela, también está esta otra psicografía que dice la víctima de los Barbados de Cuba. Y aquí vemos la imagen de un personaje que muchos relacionan con Hugo Chávez en el rostro, ¿no? Tiene un parecido y aquí se ve como portando una boina de estas boinas militares que se parece a esta imagen, que era principalmente el que portaba esto. Entonces, la víctima de los Barbados de Cuba, ¿por qué? Porque Chávez se terminó aliando con el régimen de Cuba. Incluso se dice que la enfermedad del cáncer que tuvo Chávez fue inoculado en Cuba. O sea que Chávez habría sido eliminado por los mismos que dirigen Cuba y por los mismos que dirigen Estados Unidos. Recordemos que Chávez se enfrentó en varias ocasiones a Israel con sus declaraciones. Fue muy fuerte con sus declaraciones en contra de Israel. Chávez no se alineó del todo, ¿no?, a los intereses hebreos, y se dice que por eso lo mandaron a eliminar. Ahora, si bien Chávez no se doblegó ante Israel, sí cayó ante la otra cara de esa misma oscuridad, aliándose con Cuba, aliándose con Irán, y eso evidentemente fue lo que puso fin a su gobierno. Rechazó una de las caras de la oscuridad, pero por ignorancia se terminó aliando con la otra. Entonces por eso se interpreta que la víctima de los Barbados fue Hugo Chávez. Y luego toma las banderas Maduro de ese chavismo, de esa izquierda, que como lo vemos es controlada por los mismos amos del mundo. O sea que Maduro seguramente también terminará cayendo, porque en su estupidez no se da cuenta que los que él señala, que es Estados Unidos, obedecen a los mismos jefes de la ideología de izquierda que él defiende. Entonces, si él se le va en contra a una de las caras de estos jefes, terminará también siendo quitado o eliminado de ese puesto. Esta gente quita y pone a los que quieran. Y no quiere decir que si quitan a un presidente es porque ese presidente era súper bueno o era un presidente antisistema. No, simplemente ya no le servía, no se estaba ajustando del todo a sus planes, requieren otro tipo de gobierno, sacan a uno y mueven la maquinaria para mover a otro. Sí ha habido casos de presidentes que sí que se han opuesto al sistema. Por ejemplo, John F. Kennedy fue uno de los que en Estados Unidos se opuso bastante, y algunos otros que han habido en diversos países que con sus posturas han sido una piedra en el zapato para el sistema y a muchos los han eliminado. Pero el caso de Maduro no es este. Así que esa es la respuesta del por qué Estados Unidos nunca invadió Cuba y no la va a invadir, porque ahí están representantes de sus mismos jefes. Y esto era lo que quería compartirles, esta información. Ustedes pueden seguir profundizando, estar leyendo sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.